Buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas una tarde más a la tarde de hoy jueves 20 de enero aquí en Onda Mezquita 7 Televisión en Córdoba de cerca. En el programa de hoy hablaremos de dos temas muy delicados y que preocupan al mundo entero, a la sociedad, como es el caso de aquellas personas que sufren y que viven cualquier tipo de adicción y que no cuentan con el apoyo y la ayuda necesarias para encontrar solución a este problema. Y entre otros también hablaremos de una de las principales causas de muerte, como es la muerte por suicidio. Ahora sí, comenzamos hablando, como les decía, de estas personas que sufren adicciones. Y para ello en Córdoba tenemos la Fundación Hogar Renacer, que lleva haciendo labores durante más de 30 años, ofreciendo un tratamiento integral de trastornos adictivos y patologías psiquiátricas asociadas, con el objetivo de dar una respuesta eficaz y personalizada a la problemática que viven estas personas afectadas mediante diferentes tipos de programas. Para ello tenemos con nosotros a Carolina Castellano Valenzuela, licenciada en Derecho y gerente de la Fundación PIA Autónoma Hogar Renacer. Buenas tardes. Buenas tardes, Miriam. Bueno, gerente de la Fundación, lo digo resumidamente, Fundación Hogar Renacer. Exactamente, ¿qué es esta fundación? La Fundación Hogar Renacer es una fundación PIA autónoma bajo el patronazgo del Obispado de Córdoba, el Movimiento de Cursillos de Cristiandad y Caridad Diocesana, que se dedica desde hace 35 años al tratamiento integral de las adicciones y las patologías psiquiátricas asociadas, como bien has dicho. ¿Cuál ha sido su trayectoria desde que se inició, desde que nace la fundación? Pues a mediados de los años 80, entonces era asociación, un médico cordobés, don Pedro Muñoz, se interesó por la problemática de las personas que padecían alcoholismo, entonces no estaba tan identificado como una enfermedad y nace la asociación Hogar Renacer para el tratamiento de alcoholismo. Con el tiempo y ha ido evolucionando. Ese es Hogar Renacer, el primer recurso del que creo que vamos a hablar hoy, del nuevo proyecto de hogar, y con el tiempo nace el Centro de Desintoxicación Residencial Renacer, que es una clínica abierta a cualquier persona que tenga un problema de adicción, una patología psiquiátrica asociada. Muchas veces patologías psiquiátricas como la ansiedad o la depresión abocan a un consumo, o todo lo contrario, el consumo desencadena también problemas psiquiátricos. Ahí puede ir cualquier persona que lo necesite, se desintoxica, se estabiliza y vuelve a su casa o a su medio habitual. Y otro centro que tenemos, que es el tercero, el centro de tratamiento ambulatorio, en el que el equipo técnico multidisciplinar diariamente hace revisiones, primeras consultas o seguimiento de la enfermedad, una vez que ya ha pasado por el centro de desintoxicación, o si no lo ha necesitado, el seguimiento de esta enfermedad, que es muy importante el seguimiento. ¿Con qué catálogo de servicios cuenta la Fundación para ofrecer a las personas, ¿no?, que sufren cualquier tipo de adicción? A cada persona, es un tratamiento biopsicosocial alineado con el Plan Nacional y el Plan Andaluz de Drogodependencia. Estamos además concertados con la Junta de Andalucía en el tratamiento ambulatorio. Formamos parte de la red de drogodependencia de Córdoba, y el catálogo de servicios, dependiendo de lo que la persona necesite, se pasa por una primera consulta y el médico le hace la historia clínica y lo deriva al recurso que necesite, el recurso ambulatorio, el recurso de desintoxicación, que muchas veces es el primero por el que pasan todos, o si la persona tiene un perfil de hogar, porque se encuentra en exclusión o grave situación y riesgo de padecerla, pues se le indica Hogar Renacer, que es el recurso que queremos construir de nuevo. En este caso hay que recalcar la importancia, ¿no?, de esa primera consulta para así poder ofrecer un tratamiento individualizado
y simultáneo a la patología adictiva o psiquiátrica, ¿no? Sí, psiquiátrica. ¿Cómo ha influido la pandemia en el trabajo habitual de la Fundación? Porque además lo que es la Fundación cuenta con un amplio equipo técnico, ¿verdad? Sí. El equipo es multidisciplinar o interdisciplinar desde hace más de 30 años, 35. Tenemos médicos en plantilla, psiquiatras, psicólogos naturalmente, psicólogos clínicos, trabajador, educador social y en el centro de desintoxicación enfermeros auxiliares porque el tratamiento es 24 horas. Ese equipo técnico multidisciplinar es muy importante en adicciones porque al paciente se le revisa de forma integrada, el psiquiatra si es necesario, el médico, el psicólogo hacen un seguimiento continuado de la persona y muy importante de la familia, porque es fundamental el apoyo de la familia o de la persona cercana al paciente que se integre en el tratamiento. Evidentemente, porque ya la persona afectada ya de por sí sufre trastornos de ansiedad, depresión, se le ofrece desde la Fundación una ayuda a la persona que lo padece, pero también a los familiares, ¿no? Porque mentalmente deben de estar muy fuertes para poder mostrar y poder apoyar a... Conocer las estrategias del abordaje de la enfermedad. Y la pandemia ha influido muchísimo, han aumentado muchísimas las consultas por esto, por depresión, ansiedad, y es muy importante que una persona con un problema de adicción acuda, pero casi más importante es que acuda cuando tenga síntomas, ¿no? Que no sepa gobernarse esa ansiedad y se automedique. Antes de la automedicación yo hago un llamamiento de la persona acuda a la Fundación, llamando por teléfono o poniéndose en contacto con nosotros porque es el estar informado sobre el seguimiento de esa patología puede ser de trascendencia para toda la vida, claro. Bueno, y ahora sí hablamos de ese nuevo centro, ¿no? De la obra del nuevo Hogar Renacer y de la campaña. Sí, tenemos un proyecto desde el año 2008 que por una causa de la crisis, por causas múltiples, no ha podido ver la luz hasta ahora. Justo la pandemia ha hecho un parón en ese proyecto, ya se consiguieron pues el aval y el préstamo de la entidad bancaria que tenemos que pagarlo. Ya está hecha la estructura de las dos plantas y se ha proyectado un centro de 32 plazas para personas que tengan problemas de adicción, problemas psiquiátricos asociados a la misma, que es frecuente, se encuentran en situación de exclusión social. Con la pandemia además hubo personas que tuvieron que irse porque tenían pequeños puestos de trabajo y tal y no podían estar entrando y saliendo, y además como la parte antigua ya está muy viejecita, ese ala se tuvo que cerrar y estamos deseando que con la ayuda de todos podamos acabarlo cuanto antes y vuelvan a ocupar plazas personas que lo necesitan y ahora mismo no tienen dónde estar. El problema es muy importante, hay personas que no tienen otros recursos. He comentado la campaña y la campaña se llama Yo pongo mi ladrillo, construyamos, ¿no? Esto es con la campaña con la que se pretende construir este nuevo hogar, ¿verdad? Sí, desde el primer momento que hicimos el llamamiento, hay un artista cordobés que se llama Keko, que ha sido siempre colaborador de Hogar Renacer. Hizo una canción preciosa que intervino Lía, Paco Montalvo, muchos artistas de su escuela además, y se llamaba Y me puse en tu lugar. Hay una canción preciosa, le pedimos una frase y nos hizo una canción desinteresadamente. La campaña ha continuado y ahora lo que pretendemos es que no piense nadie que tiene que dar un donativo importante, que también claro que es fundamental, o una empresa que tenga su responsabilidad social corporativa la quiera volcar en Renacer, fenomenal, pero cualquier cordobés o cordobesa que aporte 5 euros al mes y ponga un ladrillo, ese es el significado, que por poco que sea la ayuda, entre todos
De hecho, en Navidad ya no solo la estructura, sino es muy gráfico porque se han ido poniendo ladrillos en una de las fachadas y entonces es inspirador. Yo quiero que nos ayuden de la forma que sea, porque Renacer tiene esta necesidad de ayuda, pero tiene mucho que dar en información, en prevención y en experiencia seria y profesional en el tratamiento de la adicción. Claro, pero para ello también necesita ayuda. ¿Qué forma hay para colaborar? Hay un Bizum, que no me quiero equivocar, que es, creo que se pincha en donar y es el 33499. Además aparece en los vídeos promocionales, llamando a la Fundación en el 957 23 73 88 y poniéndose en contacto con nosotros en info@fhrenacer.org o visitándonos. Ahora está más dificultoso el asunto de las visitas, pero se le dará cumplida información del proyecto. En las redes sociales también está muy difundido. Bueno, es otra forma de ayudar, que difundan cualquier noticia sobre la Fundación. Para ir acabando, me gustaría recalcar, ¿no?, los diferentes programas, los diferentes tratamientos que ofrece la Fundación, que además pues esto permitirá ampliarse con esta nueva construcción del nuevo hogar. Es muy fácil, simplemente tenemos asistencia ambulatoria o asistencia en medio protegido, de forma residencial, bien sea en la unidad de desintoxicación o en el hogar. Y tratamiento además es como un patrón que se le hace a la persona. Renacer tiene una parte de tratamiento ambulatorio concertado con la Junta de Andalucía, varios días en semana, y tiene un programa de asistencia diaria supervisada, un programa integral. Aquellas personas, pues puede ser que no tengan familia, que no se encuentren en situación de exclusión, pero que les sea muy difícil controlar la medicación diaria que tienen que tomar, las analíticas que se hace, los controles de sustancia. Entonces hay una enfermera o un enfermero de la Fundación cada día. Asisten muchas personas a eso, a que se le tomen las constantes, a que se le dé la medicación, al seguimiento ese que especialmente en nuestro ámbito es muy eficaz, es necesario y eficaz. Se está demostrando que ese sistema, que ese programa, no es un centro, es un programa de asistencia diaria supervisada, va muy bien para nuestros pacientes. Bueno, recalcar también que la Fundación además colabora con universidades. Sí. Es que en Renacer, sobre todo en el aspecto técnico, psiquiatría, medicina, psicología, trabajo social o educación social, es como un curso intensivo y monográfico de adicciones. Entonces, pues la Universidad de Córdoba, la de Sevilla, Loyola, Valencia, centros psiquiátricos de España mandan alumnos y alumnas para hacer eso, el trabajo de fin de máster o proyectos de investigación, sí, convenios de colaboración, sí, tutorización de prácticas, como bien decía, de psicología, educación social. Sí, al final es una manera, ¿no?, de fomentar también esa ayuda, esa colaboración a este colectivo, ¿verdad? Que nos conozcan, que conozcan el hogar, pero también conozcan la importante tarea que, bueno, cualquier profesional, ¿no?, que intente hacer las cosas bien, tiene mucho que dar. Como decíamos, valorar también la labor que lleváis haciendo desde la Fundación desde hace más de 30 años. Eso es. Y que al final pues siempre es por mejorar la calidad de vida de estas personas afectadas y, como bien decía al principio, de las familias, ¿no?, con esa escuela de familia, sí, que se le da una serie de estrategias para que ellos también lleven mejor la situación. Sí, sí. A las familias también tenemos formación en el ámbito laboral, para que en el ámbito laboral hay muchas veces trabajadores que se encuentran con dificultades, se enfrentan a despidos o a bajas continuadas, y hay empresas que con nosotros colaboran hace mucho tiempo, nos mandan a la persona que está afectada, la estabilizamos y vuelve a su puesto de trabajo, y ya el seguimiento se hace por parte de la empresa y nuestro, y también es una forma exitosa de que la persona salga adelante, claro. Proyectos de cara a 2022 que tenga la Fundación, además de este nuevo hogar que se pretende construir. Yo creo que salir hacia adelante
difundir la labor que se hace en la Fundación, que nunca tenemos ni tiempo ni posibilidades. Y nunca es suficiente. Y nunca es suficiente, y la fundamental que veamos antes de que termine el año, el hogar edificado y lleno de gente. Bueno, pues así hemos hecho ese llamamiento a los cordobeses y cordobesas que nos están viendo para que colaboren, para que pongan su granito de arena, ¿no? Ese ladrillo, sí, que sume y que con el fin de que se construya este nuevo hogar. Pues sí. Muchísimas gracias, Carolina Castellano, gerente de la Fundación Hogar Renacer. Ha sido todo un placer tenerle con nosotros, que ya tenía muchas ganas, que ha costado, pero por fin la he tenido aquí con nosotros. Ha sido de verdad un verdadero placer y agradecerle que haya venido. Igualmente, muchas gracias, que nos lo ha hecho muy fácil. Gracias. Bueno, nosotros dejamos con el siguiente vídeo y a continuación volvemos para hablar con nuestro siguiente invitado de una de las principales causas de muerte, como decía antes, el suicidio. No sabía qué ponerme y me puse en tu lugar. No sabía qué ponerme y me puse en tu lugar. No sabía qué ponerme y me puse en tu lugar. Donde hay esperanza y vida, donde hay vida y libertad. Para ti no hay cuesta arriba, ni la más remota cima que no puedas alcanzar. Y me puse en tu lugar, y me puse en tu lugar. No sabía qué ponerme y me puse en tu lugar. Como he comentado al inicio del programa, ahora ya sí hablamos de la muerte por suicidio, que es la primera causa de muerte no natural, incluso por encima de los accidentes de tráfico, siendo los jóvenes el colectivo más vulnerable. Cuando nos referimos a ideación suicida, debemos hacer hincapié en la actualidad sobre la pandemia, ya que ha incidido sobre este riesgo al triplicar el número de trastornos mentales, que es uno de los múltiples factores que puede contribuir al desarrollo de la conducta suicida. Sin embargo, el coronavirus también ha puesto de manifiesto un problema que ya lleva tiempo y que no se está abordando con la urgencia y la importancia que requiere. Hablamos hoy con Daniel López, psicólogo colaborador de Papágeno. Con él hablaremos de la parte más técnica. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Le acompaña Nani Romero, que nos contará su experiencia en el grupo de ayuda tras perder a un ser querido por suicidio. Buenas tardes, Nani. Encantada, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a los dos, gracias por dedicarnos este tiempo para contarnos la parte más técnica y la parte más sensible, ¿no?, más humana de esa experiencia. Empiezo, si te parece, contigo, Daniel, hablando porque al final el tema suicidio y los factores, ¿no?, que provocan, que llevan a una conducta suicida, al final son temas tabú. Hay una falta de educación sobre la muerte por suicidio que hace que también pasen desapercibidas, pues incluso las manifestaciones verbales. Para iniciar un poco sobre este tema, ¿qué mitos hay sobre la conducta suicida? Mira, los principales mitos que hay alrededor de la conducta suicida tienen que ver con que la conducta suicida durante muchísimos siglos ha sido en verdad una conducta tenida en cuenta desde el punto de vista moral. Y por lo tanto, pues hay veces que se confunde con el hecho del suicidio como si fuera una conducta de alguien muy valiente o que hay gente que lo hace por cobardía. Este es uno de los principales. Otro es pensar que la gente que hace algún intento realmente está haciendo un acto de una llamada de atención. Yo suelo decir desde el punto de vista profesional que el término llamada de atención no es adecuado porque lo que provoca en cierta forma es que no le hagamos caso, ¿no? Sino que yo lo suelo llamar una petición de ayuda.
Eso hace que muchísimas veces en las casos que ha ocurrido no se tenga en cuenta el hecho o la gravedad del hecho que está ocurriendo y luego pueda ser la consecuencia mayor. Existe un estigma, como has comentado, muy importante que hace que el suicidio no se hable de forma abierta y eso provoca, por un lado, dificultad a la hora de pedir ayuda, porque dicen muchas veces incluso que hay gente que cuando lo dice continuamente nunca va a llegar a hacerlo, o ese tipo de mitos que lo que hace es que estemos mirando para otro lado cuando realmente la persona está sufriendo y al final concluye su vida de esta forma. Estos son los mitos que hay alrededor del suicidio que son importantes que vayamos desgranando para intentar evitarlo. Sí, que al final hay que prestar atención, ¿no?, a las acciones, a las actitudes, a cuando alguien te dice que no se encuentra bien, que tiene una depresión. Por ejemplo, ¿qué señales de riesgo, de alerta pueden dar visión a una conducta de suicida y cómo se debe de actuar? Las señales son de dos tipos. Primero están las verbales, personas que verbalizan que desearían morir, que el mundo estaría mejor si ellos no estuvieran, en ancianos que, por ejemplo, pueden verbalizar que son una molestia para la familia, o gente que habla continuamente de la muerte, o que en determinados momentos hacen una despedida inusual, ¿no? Que, por ejemplo, un varón que no es típico que exprese emociones en una casa pueda hacer una despedida como decir yo te quiero mucho y tú me ayudas mucho en la vida, cuando a lo mejor no está en sintonía lo que está ocurriendo. Pues eso pueden ser señales de que la persona está pensando en hacerlo y que no ha sido capaz de verbalizarlo. Pues pensamientos que tienen que ver tanto con hablar mal de uno mismo, como hablar mal de los demás, ¿no?, de no confiar, y también el tema de la desesperanza, cuando dice esto nunca va a tener solución, yo no tengo remedio, yo no valgo para nada, pues son cosas que no tienen que dar una señal de alarma de que algo está ocurriendo internamente. Y después hay conductas que son típicas, que pueden ser arregladas con excesiva prisa, papeleo, como pueden ser préstamos, testamentos, que hay una señal de que están preparando algo, o conductas de riesgo que puede ser un consumo excesivo de alcohol o de alguna sustancia cuando eso no era típico en su vida, o asumir conductas de riesgo como ir demasiado deprisa conduciendo. Bueno, pues son actitudes que nos están hablando de que esa persona no aprecia tanto la vida como sería conveniente, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que aprender directamente, qué es lo que hay que hacer, es hablarlo directamente. Quiere decir que no deberíamos de tener miedo, ¿no?, de preguntar directamente algo. Oye, ¿tú has pensado en hacerte daño? ¿Has pensado en eso, sobre todo en hacerte daño, ¿no?, porque es lo que ocurre en un principio? Eso es lo principal. Lo que no debemos hacer, por ejemplo, es juzgar, ni tampoco tener una conducta excesivamente sobreprotectora, ¿no?, como decir vaya tontería que estás diciendo, o al revés, ¿no?, con lo bonita que es la vida. Y es porque tenemos que entender que las personas que pasan por estos episodios de crisis, la vida en ese momento para ellos no está siendo bonita. Entonces quizás la forma de ayudarlos es más de excusarlos y sobre todo de abrir canales de comunicación directos con la persona que suponga una pregunta directa, ¿no?, de preguntarle si te vas a hacer daño, si has pensado en matarte o en alguna cosa, ¿no?, perderle un poco de miedo a ese tipo de preguntas, ¿no? Claro, y al final es prestarle la atención, no darle la importancia y escucharlos para, como bien decías, pues para saber si han intentado autolesionarse, hacerse daño a sí mismos. Son casos y que hay que prestar la suficiente atención, como bien he dicho. Y por el contrario, ¿qué es lo que no se debe hacer cuando se presencian conductas verbales y no verbales? Mira, hay algo que es típico, y es que cuando se interpreta que una llamada de atención hay algo que después la familia o la gente que lo hace se suele arrepentir y es retarlo, ¿no? Que alguien te está diciendo, pues yo he pensado en matarme, y tú te enfadas y le dices, venga, hazlo, a ver si tienes valor. Porque uno interpreta que de esta forma va a partir ese supuesto juego, pero eso es un riesgo enorme, porque yo conozco, por desgracia, a personas que han perdido a su ser querido después de hacer ese reto y luego la culpabilidad aumenta, ¿no? No quiere decir que sea responsable, evidentemente, pero aumenta el sufrimiento hacia la familia. Eso es algo que principalmente no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Otra cosa es tampoco excesivamente dramatizar, ¿no? Sino si alguien en mi caso, por ejemplo, me comenta que ha deseado morir o que ha pensado en hacerlo, o que tiene un plan, y yo, por ejemplo, le pongo mala cara o me asusto o me pongo a llorar si soy familiar, pues eso provoca cierta dramatización que hay que evitar, porque por desgracia la ideación suicida, por ejemplo, en la adolescencia es frecuente.
La mayoría, o sea, dicen que el 30 al 40% de los adolescentes en algún momento de su adolescencia han sentido ganas de morir de alguna u otra forma, ¿no? Y entonces esos son los comportamientos que hay que evitar, sobre todo, ¿no? Darle la espalda, ¿no? O el no echarle cuenta. Es un poco un equilibrio, ¿no? Entre hacerle el caso suficiente a través de la comunicación y evitando también una excesiva dramatización de una conducta que no deja de ser humana, ¿no? El huir del sufrimiento y, en este caso, por desgracia, intentando acabar con la vida de uno, ¿no? Daniel, y con la situación actual que llevamos viviendo los 2 últimos años debido a la pandemia, al COVID, ¿cómo está afectando el coronavirus? Mira, no es solo el coronavirus, sino son las medidas de confinamiento que han sido totalmente necesarias, pero que ahora tienen sus efectos secundarios, que va a provocar un grado de soledad enorme. Yo hablo también incluso de miedo en la población general. Yo sí vuelvo a decir que yo me siento una persona medianamente equilibrada y yo le he cogido miedo a determinadas conductas por el hecho de transmitir el virus a gente a la que tú quieres o por tú mismo adquirir la enfermedad, ¿no? Pues el confinamiento y el COVID van a suponer seguro una crisis de salud mental, y no solo provocado por eso, sino por las consecuencias económicas y sociales que está teniendo, de pérdidas de empleo, de problemas económicos, de gente en soledad, ¿no? Porque estabais hablando de los adolescentes, pero se nos olvida muchas veces a las personas mayores, ¿no? Por lo tanto, eso tiene sus consecuencias. En cuanto a lo que se habla cotidianamente sobre los adolescentes, la gravedad del suicidio en adolescentes es clara, sobre todo también por la alarma social que provocan. Pero realmente lo que estamos viendo últimamente en jóvenes suele ser trastornos de autolesiones no suicidas, que tienen otra naturaleza, digamos, es una naturaleza grave, pero no es lo mismo, y también trastornos alimentarios o de conductas adictivas no tóxicas, a móviles, a internet, por la época del confinamiento que hemos provocado sin querer que haya aumentado enormemente las horas de pantalla que tienen nuestros hijos, ¿no? Nuestros menores. Y muchas veces nos olvidamos de otro tipo de colectivos como son los mayores en soledad. Por ejemplo, la gente que pueda vivir en Córdoba, que su familia no esté allí, que sean mayores, incluso que puedan tener dificultades para salir a la calle, que ellos son sin duda los que mayores tasas de suicidio están teniendo, ¿sabes? Daniel, si te parece, voy ahora a hablar con Nani y a continuación vuelvo contigo, porque el viernes hay una charla aquí en Córdoba precisamente. Perfecto. Vale. Sí. Nani, bueno, hay que destacar la figura en este caso de los familiares, ¿no? Los conocidos como supervivientes, sobrevivientes del suicidio, que debería de conocerse pues el tsunami que queda en la familia después de vivir un suicidio, como es el caso de Nani Romero. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Bueno, Nani, ¿qué significó para ti perder a un ser querido por suicidio? Para nosotros lo hemos hablado muchas veces en los grupos de ayuda mutua y todas coincidimos en lo mismo, en que es para nosotros como una destrucción de todo lo conocido. Te cuenta que es un shock muy importante y todo lo que indicaba ser tu vida desaparece. Emocionalmente se te rompe por la mitad y tú desapareces incluso con él. Y tienes que volver a reconstruirte. Es impotencia, es soledad, es desolación, es todo lo malo que quizás podamos decir en una palabra y que se llevan con ella en ese momento. Entonces tienes que volver a reconstruirte y partes de una situación que no sabes ni siquiera cómo enfrentarte a ella. Al final es como que se te va tu vida también, ¿no? Y debes remontar, empezar de cero y hacerte fuerte, ¿no? Sí, es lo que siempre comunicamos, ¿no? Que es un antes y un después, y que cuando empezamos a vivir o a engancharnos de nuevo a la vida, nunca volvemos a ser quien éramos en ese momento. Porque ya te digo, aparte, cuando suceden estas cosas, como la sociedad siempre lo trata como un tabú, y no tenemos información, no sabemos cómo acceder, no sabemos hacer nada. Por eso es importante estos grupos de ayuda mutua, que aparte de apoyarte con recursos y demás, te abren muchas ventanas y muchas posibilidades para poder continuar, para no dejarte arrastrar, ¿no?, por la desolación. Claro, efectivamente en este sentido es importante, ¿no?, esos grupos de apoyo, de ayuda mutua que has mencionado. ¿Qué representó para ti participar en el grupo de ayuda mutua? Es la salvación. No puedo explicarlo en otras palabras. Es lo que te decía antes, ¿no? Te comunicaba. Cuando sucede esto te quedas que no sabes qué hacer. Es un trauma muy fuerte, un shock muy profundo.
Y este grupo de ayuda mutua, aparte de apoyo psicológico por parte de profesionales como Daniel, te encuentras con personas con tu misma situación, donde no te juzgan, donde no te preguntan, no te hacen nada y entienden perfectamente tu dolor y entienden perfectamente tus miedos, y entre todos hacemos una gran familia y entre todos construimos una red de salvación. Y gracias al grupo de ayuda mutua hoy estoy donde estoy, en el sentido de que he podido volver a reconectarme con la vida, volver a verle sentido a continuar después de esto, que es muy importante. Yo creo que aquí no se entiende lo que se sufre, ¿no? Que muchas veces dice la gente te entiendo, pero al final hasta que no lo vives no sabes lo que es. Y me imagino que también, por mucho que pasen los años, que la vida sigue y demás, aprendes a vivir con ello, pero al final eso sigue estando ahí, ¿verdad? Sigue estando ahí. Hay una compañera nuestra que es la presidenta de Ubuntu, que es Susi de León, que siempre nos dice que hay que convertir el dolor en amor. Y es cierto que con el paso del tiempo el dolor se mitiga y obviamente vas avanzando y te reconectas de nuevo con la vida. Pero es lo que te repito, no eres la de antes, eres otra persona nueva. Con lo cual eso siempre lo llevarás contigo, es una cosa que te acompañará el resto de tu vida, con menor dolor o quizás con un dolor más apaciguado, pero eso nunca jamás se va a olvidar. Y como tú bien indicas, hay que vivirlo para entenderlo. Por eso es importante estos grupos de ayuda mutua, porque nadie mejor que en tu misma situación te puede entender en ese sentido. A día de hoy te encuentras fuerte y al final haciendo tu vida, tu trabajo y tus cosas, ¿verdad? He continuado trabajando, sigo siendo madre de niña, he intentado rehacer de nuevo mi vida, tener ilusiones nuevamente, volver a tener motivaciones y volver a continuar, porque a fin de cuentas es lo que tenemos que hacer, seguir viviendo, seguir sobreviviendo, de ahí la palabra. Eso es lo importante, seguir viviendo, luchando y peleando, porque al final, como hemos dicho, la vida sigue. Te mando mucha fuerza, Nani, y muchas gracias por haber compartido esas declaraciones, esas palabras con nosotros. Gracias a ti, gracias por la oportunidad. Bueno, aquí teníamos una parte humana, ¿no? Y un objetivo preventivo que es la finalidad, convencer a otras personas a hablar de lo que le ocurrió en un ambiente seguro como es el grupo de ayuda mutua que comentaba Nani. Y ahora, Daniel, si te parece, coméntanos un poquito la charla que va a tener lugar el viernes. Vale, mira, os comento que será en el Centro Cívico Lepanto y gracias a la colaboración del Centro Cívico y del Ayuntamiento que nos lo ha cedido para esta actividad, lo cual agradecemos bastante, y nuestro objetivo realmente es que haya en Córdoba un dispositivo, digamos, continuo que pueda atender la problemática de estas personas, entendiendo que este año es el año que históricamente se han registrado más suicidios en España, desde que hay registro, que es a principios del siglo XX, de los 1906 creo recordar que era, y que en Córdoba en particular hay determinadas zonas que tienen mayores tasas, ¿no? En Andalucía hay una zona concreta donde las tasas de suicidio son más altas que incluso la media española. Entonces entendemos que es necesario, y sí quiero resaltar sobre todo la labor de los supervivientes, porque realmente los grupos de ayuda mutua son grupos que están solo y exclusivamente constituidos por supervivientes, que son los únicos protagonistas cuya finalidad es empoderarse, y que realmente ahí los profesionales tomamos un segundo plano. Realmente lo que queremos y lo que deseamos es que Ubuntu vaya creciendo hasta que tenga capacidad de mantener sus propios grupos. Y un hecho, por ejemplo, lo que hemos sido capaces, ¿no? Nani ha sido capaz hoy de participar en una actividad, cosa que si hace un año o más cuando hubiera sido imposible, ¿no? Pues el hecho de que ella haya tenido el gesto de valentía de regalar su experiencia, que yo entiendo que debe ser doloroso, para mí es una prueba más de que esto funciona, ¿no? Y funciona gracias a ella. Ya digo que yo, aunque sé que el esfuerzo es también de los profesionales, pero siento que nuestro papel es totalmente secundario. La actividad será de 6 a 8 y tiene como finalidad explicar lo que es el duelo por suicidio, intentar luchar contra el estigma y también convencer a la gente para que empiece a participar en este tipo de iniciativas, ¿no? A lo largo de este año, que es cuando vamos a intentar consolidarlo allí en Córdoba. Evidentemente es importante la labor que hacéis desde Papageno y de esos grupos de ayuda mutua que al final se apoyan, ¿no? Se ayudan unos a otros y se dan fuerza, que al final han vivido prácticamente lo mismo en diferentes situaciones quizás, pero al final han sufrido una pérdida.
Y Daniel, si no me equivoco, hay un proyecto futuro o que se quiere hacer algo en Córdoba, ¿verdad? En Córdoba entiendo, si está hablando de lo que nosotros queremos hacer, lo que queremos hacer es el grupo de ayuda mutua. Realmente que se quede allí, que haya un grupo simplemente un recurso de personas, continuo. Sí, de gente que Nani empezó en la época de la pandemia, digamos, y participó en un grupo de Cádiz porque teníamos videoconferencia, pero nuestro afán es que se cree allí un instrumento que se quede en Córdoba, que sea de toda la provincia, porque esto se suele hacer por provincia, y que seamos capaces entre todos. Por ejemplo, estamos en contacto con el teléfono de la Esperanza. Bueno, ahora gracias al ayuntamiento podemos utilizar su centro cívico y poco a poco esperamos que se quede allí, que sea un recurso propio y natural de vuestra provincia. Pues muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en la tarde de hoy. Gracias por esa labor, por dar voz y que esto deje de ser un tema tabú, el suicidio, que es algo muy importante y que cada vez está más a la orden del día. Cada vez hay más casos de suicidio y es importante que con personas como vosotros se le dé voz y se haga ese llamamiento a la sociedad, ¿no? A las administraciones, a sanidad, a todo aquel que pueda ayudar a prevenir la muerte por suicidio. Yo lo agradezco y también señalo el papel tan importante que tenéis los medios de comunicación. Considero que sois de las partes más importantes para intentar cambiar un poco la forma en la que los ciudadanos nos aproximamos a este problema. Así que os lo agradezco. También agradezco muchísimo la oportunidad. Gracias. Gracias a los dos. Bueno, y nosotros volvemos mañana, nos quedamos con este tema, haciendo ese llamamiento de que se le dé voz y que se hable, que no, la gente que no se calle, que tenga un problema, que lo hable. Y recuerden, nosotros, como decía, volvemos mañana a partir de las 3 aquí en Onda Mezquita, 7 Televisión en Córdoba de Cerca.